Arturo Raymond, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que este varón ha sido para este remanente. Gracias, Señor, porque sabemos que así como Él ha sido de bendición para nosotros, tú lo has sido para Él. Y el día de hoy, Señor amado, no será la excepción con su testimonio, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Él. Que cada palabra, Señor, que va a salir de su boca sea esa vivencia de lo que tú le has permitido en lo que lleva de su vida, Señor. Y que el testimonio que Él nos va a transmitir hoy sea un ejemplo y sea un testimonio para que nosotros sepamos quién eres tú en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida del hermano Arturo, Señor. Úsalo con poder y gloria en esta mañana, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Este lunes de testimonio estamos aquí prestos para escuchar a Arturo Reimer. Lo estará pues conduciendo también. Bueno, vamos a ver cómo ella quiere conducirlo a usted, Arturo, y la pastora Oceanía, pero nos gusta que ella pues pueda hacerle algunas preguntas y después usted nos entregue su testimonio. Amén. Para nosotros es un verdadero placer tenerlo aquí, que sea usted parte de las iglesias de Cristo Unida y cada vez que esos micrófonos se abren para usted, el Señor pues lo usa poderosamente y somos muy, muy bendecidos a través de usted. Así que bienvenido a su casa y estamos aquí prestos para usted. Puede abrir su micrófono. Amén, amén. Muy buenos días. Bendiciones para todos y una vez más, gracias porque decimos que es un privilegio estar. Su micrófono se cerró, Arturo. Se cerró. Arturo, eso para que tú me des chance. Está bien. Arturo, tú tienes arrastre, porque déjame decirte, hoy es un lunes de Sí. vacaciones aquí en Dominicana, Ujú. que donde se supone que, bueno, no iban a entrar muchas personas, pero ahora mismo somos 22 contigo. La gente te ama, aquí te amamos. Amén. Yo te amo desde, lo mío fue amor a primera vista. Sí. Y de verdad que nosotros ya hemos escuchado pinceladas de lo que es el testimonio. Realmente aquí no todo el mundo conoce tu trayectoria personal, eh, lo que has hecho, lo que ha sido tu vida, tus procesos, lo que ha sido el Señor para ti en tu vida. Eh, no saben si te criaste en una iglesia o luego después de joven o de adulto viniste a la iglesia. Y sobre todo, nos concentramos más tarde en lo que ha sido Icumín para ti como iglesia, donde vienes a dar de lo que el Señor te ha dado, pero también donde vienes a recibir. Así que a ti no hay que conducirte, honestamente. Yo quizás puedo interrumpir de vez en cuando para preguntarte cualquier cosa que quiera yo que salga, pero vamos a dejar que tú pues dejes el testimonio de tu vida y de lo que Dios ha hecho contigo en todas las áreas. Bienvenidos a todos los que están conectados con nosotros. Te amo, Arturo. Amén, amén. Igualmente yo, hermana mía, pastor Oceanía también. Mi amor es recíproco. Sí. Am, bueno, gracias por la invitación una vez más. Mis saludos para Virginia, que vi que escribió ahí en el chat. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Dios te cuide, te guarde grandemente. Otro gran ejemplo de Virginia, de humildad, de desprendimiento. Y ese gesto siempre lo voy a recordar, Virginia, cuando estábamos en el autobús y íbamos al retiro, yo andaba sin cargador y tú me regalaste un cargador que traías y te lo agradezco el cable. Sí, porque tuve mi celular cargado en el fin de semana gracias a ti. Pero nada es casualidad en esta vida.
Bueno, bendiciones para todos. Arturo Reimer es un ser humano que, al igual que todos ustedes, fue lanzado al planeta Tierra y a mí no me dieron la oportunidad, al igual que tú, ni siquiera de elegir mi nombre. Un día mi mamá me dijo, usted se llama Ramón, porque Ramón era que me llamaban, yo soy Ramón Arturo y, y a mí no me gustaba ese nombre. Ramón Arturo, Ramón, no me gustaba. Ramón me sonaba como a camión y no me gustaba. Entonces yo le dije, mami, no me gusta ese nombre. Entonces ella me dijo, ese es el nombre que llevaba su abuelo, ese es el nombre que lleva su papá y ese es el nombre suyo. Así que vayas acostumbrando. Mi mamá como con un estilo militar y yo dije, Dios mío, qué tragedia. Ahora todo el mundo me va a decir camión a mí, porque Ramón y camión era lo mismo para mí. Así que si no te gusta tu nombre, bienvenido al planeta Tierra. Yo, igual que tú, tuve que manejarlo. Aprendí a amar a Ramón, a aceptar a Ramón, pero siempre le dije a los amigos míos que me llamaran Arturo hasta el día de hoy. Así que yo digo que no hay mucha diferencia. La diferencia realmente entre un ser humano y otro lo hacen las decisiones que tomen. Arturo, Dígame. pero mira, como en las novelas, suena Sí. hermoso. Hola, Ramón Arturo. Suena bello. Hola, Ramón Arturo. Quizá entero el nombre sí, si me lo mezclan con Arturo, sí, suena bonito Ramón Arturo, sí, sí, como las novelas, Gustavo Adolfo, Fernando Arturo, sí, suena bonito. Juntos suena Así te bonito. diré ahora. Ay, 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 ay. Bueno, y yo no nací en una iglesia, en la iglesia, sí, en un hogar con una mamá muy recta, mi mamá. Mi mamá es una guerrera de la vida. Una mujer que ha sido papá, mamá, luchadora, guerrera. Mi papá estuvo en un gran tiempo de nuestra vida, hasta nuestra adolescencia, por razones que él también tiene su historia, decidió estar con otra persona. Y mi mamá tuvo que seguir adelante con sus tres muchachos. Eso la llevó a ella a convertirse en una guerrera, quizás en la mujer que no era. Y cuando digo en la mujer que no era, porque pasó de ser quizás una mujer dócil, sumisa, a ser una guerrera emprendedora por un momento de crisis muy fuerte, pero de crisis emocional por la separación, por todas estas cosas que traen los divorcios. Y, y mi abuela siempre estuvo ahí. Y mi abuela era la que iba a la iglesia. Y mi abuela, cuando nosotros éramos pequeños, nos llevaba a la iglesia. Y cuando digo pequeño, 8, 9, 10, 11 años, pero mi abuela vivía también entre República Dominicana, Puerto Rico, Miami, porque tenía otra hija y esa hija siempre la llamaba, mamá, ven, ayúdame a cuidar a mis hijas, mamá, esto. Y mi abuela siempre fue la que viajaba al Cibao, a Santiago. Santiago es una provincia de República Dominicana. Viajaba a Puerto Rico, viajaba siempre a ayudar a sus hijos, aquí, fuera del país. Y cuando mi abuela estaba fuera del país, yo no iba a la iglesia. Así que yo recibí ciertas nociones de que Cristo viene, de que Cristo salva y todas esas cosas que nos enseñan en la iglesia. Pero fue en la universidad, cuando yo, estudiando la carrera de Derecho, el profesor nos manda a estudiar el libro de los jueces para conocer el Sanedrín, antiguo tribunal hebreo, ese sistema jurídico. Y yo comencé a estudiar eso como una materia más y mi Biblia, en mi casa había Biblia, así que yo tomé la Biblia y comencé a estudiar la Biblia como un libro más. Y en ese proceso yo duermo con mi hermano, le leo el libro de los jueces, hago mi resumen y le digo a mi hermano, Luis, ¿qué tal si nosotros leemos la Biblia? Le digo yo a él. Abuela siempre nos llevaba a la iglesia, pero yo nunca leí la Biblia. Y él dijo, ¿y para qué yo voy a leer la Biblia? Mi hermano era mi hermano, bueno, un muchacho que ya salía desde temprano. Ya los miércoles mi hermano estaba en discoteca y saliendo. Yo podía ir los fines de semana, pero no era tan asiduo. Mi hermano era como más interactivo, más social. Y yo dije, vamos a hacerlo, Luis. Y él dijo, está bien, pero vamos a hacer algo.
Yo voy a leer de Génesis en adelante y tú de Apocalipsis. No, perdón, al revés. Tú comienzas en Génesis y yo voy en Apocalipsis. Cuando llegamos a la mitad de la Biblia, tú me vas a decir lo que tú aprendiste y yo te voy a decir lo que yo aprendí. Y comenzamos a leerla. Y en el mismo Apocalipsis, en el mismo Génesis, comenzamos a encontrar cosas que nos sorprendió a los dos. Pero yo digo que fue una bendición de Dios. Cómo Dios iba a volver a destruir al mundo y que dio esto, pero que nunca iba a volver a destruir el mundo con agua, y el arco iris era una señal de ese pacto que él estaba haciendo con la humanidad. Y yo comencé a leer en Génesis todos esos jinetes del Apocalipsis, todas esas cosas que no entendía. Y eso que es una locura para mí. Pero al final nos dimos cuenta de algo, de que Jesús salvaba a la humanidad, que él murió para salvarnos a nosotros, y eso a mí me impresionó, y que él venía por segunda vez. Hablaba de la segunda venida de Cristo y todo eso, y yo comencé a buscar en ese momento a Dios. Y en ese momento que yo buscaba a Dios, yo le voy a contar algo que se lo estoy contando a ustedes, porque quizás la gente pueda pensar que son fantasías, pero no, no son fantasías. Esa noche yo me acosté. eh, Me acosté como me acostaba todas las noches y yo aprendí a orar porque yo me acordaba que mi abuela me decía que antes de acostarme que orara, y yo comencé a hacer las cosas y mi abuela me decía, pero ahora con otro sentido. Y esa noche yo me acosté, oré, me acosté. Mi hermano y yo dormíamos en un camarote, o sea, yo dormía abajo y mi hermano dormía arriba en el camarote. Le estoy hablando que yo tenía en ese momento como 17 años. No, perdón. Yo tenía en ese momento 20 años, 20 años. Sí, 20 años. 17 fue cuando entré a la carrera de Derecho. Y esa noche yo me acosté y yo tuve una lucha muy, muy fuerte. Yo he tenido dos luchas fuertes. En la pandemia y esa noche. Yo estuve la misma sensación. ¿Cuál sensación? Y voy a proceder a contársela. Esa noche hubo una lucha muy fuerte. Yo no sabía nada de eso, del mundo espiritual y del diablo y de esas cosas. Yo no sabía nada, ni los espíritus de las tinieblas, ni nada de esas cosas. Yo no sabía nada. O sea que mi mente no podía soñarla por sí mismo porque yo sabía que sí, el diablo existe, sí, está, pero no, yo no vivía con esos afanes del diablo. Yo no, en mi cabeza esas cosas no estaban. Y esa noche yo tuve un sueño y en ese sueño había una lucha muy grande entre Cristo y Satanás por mi alma. Y yo veía ángeles de las tinieblas que en mi sueño aparecieron de una forma, y era una guerra literal. Yo sentía que algo quería matarme, pero por otro lado, yo sentía también la luz de un ángel, y no es que yo la sentía. Esa noche hubo una guerra titánica que fue para mí entre Dios y el enemigo para salvar mi alma. Pero literal que era que me querían matar, literal que era algo que me aplastaba. Bueno, yo me desperté y yo me levanté sudado, con taquicardia. Fue para mí una cosa terrible. Y lo único que yo hice después que yo me desperté, después que me desperté, yo le dije, Señor, bueno, en ese proceso yo sentí como el ángel de Jehová, como abre sus alas así, y todo lo que estaba se despejó. Todo lo que había ahí que era oscuro se despejó. De ahí se desapareció todo, y en ese momento como que rescató mi alma, y yo la presión, todo lo que yo sentía que me mataba y me aplastaba, se fue. Y escribió en la pared unas letras que yo no las recuerdo, o sea, no recuerdo, escribió una cosa y dije, yo no sé, yo no entiendo lo que dice ahí. Y luego, y luego me escribió en español lo que significaba. Primero lo escribió, yo digo que fue en hebreo, pero luego escribe el pasaje bíblico en español.
y yo inmediatamente lo grabé, pero todo eso va sucediendo en mi sueño. Y yo miraba y lo grabé. Cuando yo desperté de todo aquello, yo me quedé impresionado. ¿Y qué pasó? Y yo desperté a mi hermano y le dije, Luis, o sea, como que si él había visto algo. No, 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 déjame dormir. Y él se acostó. Y yo le dije a Dios que si esto era verdad, lo que a mí me estaba pasando, que me diera alguna señal. Y en ese momento, la luz estaba apagada de mi habitación. Y mi habitación se iluminó no con un bombillo, no con un bombillo, no. Esa habitación se iluminó con una luz resplandeciente y eso no fue un sueño mío. No, 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 eso lo vieron mis ojos. Y fue una luz tan impresionante que yo lo que hice fue que literal, yo lo puedo decir, yo me asusté y cerré mis ojos y le dije, Dios mío, yo sé que tú estás aquí. Porque yo le había dicho que si eso era verdad, que si en ese sueño, que si eso que había pasado era una ilusión o de verdad Dios había peleado por mí, que si eso era, que si eso era una realidad. Yo quería saber si había una lucha, porque yo en ese momento quería bautizarme, yo quería entregarme a Dios y, y cuando yo le dije, Dios, si esto es verdad, esto que tú te me está manifestando a mí, yo estaba con mis ojos abiertos y yo estaba sentado en mi cama. Yo lo que hice fue que me impresioné tanto que volví a cerrar los ojos, caí de rodillas y le dije, Señor, perdón por cuestionar tu presencia en mi vida. Y yo con mis ojos cerrados, yo sentía y veía. A veces cuando uno está con los ojos cerrados, uno se da cuenta si prenden una luz o algo. O a veces uno se hace así y, y puede ver, aunque la membrana del ojo te cubra, pero uno ve algo. Y yo con mis ojos cerrados, yo todavía sentí esa luz. Y yo sentí en ese momento y yo vi, y ahí fue el momento, realmente ahí fue el momento cuando entonces yo vi el texto bíblico e inmediatamente cuando esa luz, yo sentí que se desapareció, yo abrí mis ojos y agarré mi Biblia a buscarlo, el texto bíblico. Inmediatamente y hasta el día de hoy recuerdo ese mensaje. A partir de ahí mi carrera en el mundo cristiano comenzó. Eh, yo comencé a buscar en cualquier lado que usted se pueda imaginar inspiración divina. Yo leía todo lo que me caía a la mano, todo lo que me caía a la mano, todo. Comencé a ir a las librerías de aquí del país a buscar traducciones del hebreo, comencé a buscar libros que me aplicaran cada versículo y cada texto bíblico. Yo recorrí cualquier cantidad de iglesias. A todas yo fui. Yo fui evangélica pentecostal, yo fui testigo de Jehová, yo fui a todas las iglesias. Yo quería a alguien que me enseñara. Pero usted no se imagina que yo iba un sábado a uno, un domingo a otro, un miércoles, yo iba a todas. Digo, yo necesito que alguien me enseñe. Hasta que yo encontré un pastor y el pastor me enseñó y él me dijo, mira, la información que tú me estás pidiendo a mí es tanta que yo te voy a recomendar a otra persona porque yo siento que hay muchas cosas que no te las puedo responder. Y cuando a mí me respondían con una teoría, yo les decía, no, hay algo que yo puedo encontrar una respuesta en la Biblia. A mí me gustaba que me respondieran con la Biblia y solo con la Biblia. No con teoría que aquel dijo. No, 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 no. Todo para mí era con la Biblia. Y un año después, a mis 21 años, yo decidí bautizarme. Y yo, por supuesto, le dije a mi hermano que se iba a bautizar conmigo. También le prediqué a mi hermana, también le prediqué a mi mamá, también le prediqué a todo el alma que estaba cerca de mí. Y yo mientras vivía, veía un amigo mío o una familia mía cerca de mí. No todo el mundo dijo que sí, no todo el mundo aceptó a Cristo, pero yo sí me encargué de hablarle a todos acerca de Dios, a todos. A mí no se me quedó un alma que yo no le predicara. Y a partir de ahí ya comenzó una carrera con Dios, muchas luchas. Am, Eso no se terminó ahí. Eh, Arturo, ¿cuál fue el texto sí, bíblico, perdón,
que viste en visión? Que yo se lo voy a pasar, déjemelo entre usted y yo, por una revelación allí ahí. Y no es Ah, que sea malo, perfecto. no es que se lo diga, pero sí se lo voy a mencionar, sí. Está bien, está Y bien. porque también es un llamado y un compromiso allí. Eh, Arturo, y perdón, en lo que digo, sigues, algo que me ha llamado la atención mucho es que por eso es lo importante de nosotros como padres sembrar una semilla y no desesperarnos. sí, eso sí es Porque el verdad. respeto a tu abuela, a las enseñanzas de ella, fíjate cómo eso te ayudó y te inspiró a poder estudiar la palabra. Sí, definitivamente, si ella no es esa guía en ese momento, yo, no sé, me quedo perdido, me quedo en el aire, porque ella fue incluso la que me enseñó a orar de las comidas, me enseñó a orar en la mañana, me enseñó a orar en la noche, pero mi abuela me enseñó también muchas cosas. Mi abuela me enseñó a coser, a hacer ruedos, a hacer ojales de la camisa, me enseñó a planchar, me enseñó a cocinar. Mi abuela fue una maestra, o sea, Ay, Dios mío. doña Ramona, mi respeto para ella. Doña Ramona me hizo un hombre a mí, eh, ¿Cómo tú te llamas, Ramón Arturo? Ramón Arturo, sí. Fíjate qué lindo, por Ramona. Sí, Sí. Ramón Arturo. Sí, y a partir de ahí, Dios de alguna manera me llamó. Hay muchas cosas bonitas, hay muchas cosas que no son tan bonitas. Digo bonitas porque di una campaña evangelística, la primera campaña evangelística, jóvenes. Fue totalmente un reto para mí. Siempre había un reto. Yo le decía, yo sé que el texto bíblico era un llamado, un compromiso de Dios y era un llamado de Dios para mí, pero, pero asumirlo es otra cosa. Y yo no sé predicar, le decía al pastor, es que yo no esto, y que yo no aquello, y que yo no lo otro. Y el pastor me manipuló. Y el pastor me dijo, Dios te dio un don y te dio un talento. Y si tú no lo usas, Dios te va a dejar mudo. Y yo le dije, no, yo no quiero quedarme mudo. Y entonces yo voy a predicar. Eso fue una forma, y no sé si Dios lo usó en ese momento, pero yo después entendí, digo, por el pastor me manipuló a mí. Ahora el tema es que yo tuve la campaña evangelística, se bautizaron 25 jóvenes. eh, Luego de eso tuve más conferencias. En ese lado es bonito, fue muy bonito, eh, pero mi vida siguió avanzando. eh, Luego me atrapó un ego espiritual. El ego espiritual que me atrapó fue que ya yo comencé como a entrar en juicio con muchas cosas de la iglesia. Cuestionaba, como ya tenía tanta información en la cabeza, cuestionaba a un predicador, cuestionaba al otro en mi mundo, en mi mundo. Y si encontraba un amigo cerca, le decía, eso no es así, él está equivocado. Y de alguna manera, comencé a desviarme dentro de la iglesia en el camino, del camino. Y Y mi cuestionamiento llegó a tal punto que yo tuve confrontación con muchos dirigentes. Vamos a decir que me convertí en un rebelde sin causa. Y yo cuestionaba hasta las predicaciones donde yo decía que esas predicaciones no están edificando a la iglesia. Y utilicé lo mismo de Dios dentro de Dios, pero de mala manera. Pero Dios en esos procesos tan maravillosos que tiene con cada uno de nosotros, me llevó a un punto de mi vida en donde yo literal comí polvo. Y fue para mí como un resurgir. Y cuando digo que comí polvo, que Dios me lo quitó todo, literal todo, todo me lo quitó. Es como que lo único que Él me dejó fue la vida. Lo único que me dejó para mí en ese momento fue la vida. Y fue como un resurgir y fue un encuentro nuevo con Dios. Y en ese proceso Dios me enseñó tres cosas: amor, amor, porque yo me había convertido en un Pablo de Tarso, en un juez duro, severo. Yo no tenía misericordia con nadie.
Lo mío era Dios y lo que dijera Dios, lo que dice la palabra. Pero ustedes no se imaginan de qué forma. Y fue como tocar fondo en un momento de mi vida y solamente encontrar tres cosas. La primera de ellas es amor, humildad y paciencia. Y Dios, a partir de ahí, lo ha trabajado eso toda mi vida. Es convertirme en un hombre amoroso, humilde y paciente. Ese es el trabajo de transformación que yo he vivido. O sea, yo puedo decirte, yo soy un hombre amoroso, humilde, paciente, auténtico, feliz. Pero ha sido a base de mucha caída y mucho tropiezo. Dios, Dios me ha abierto puertas que solamente Dios la ha abierto. En la universidad hizo cosas por mí que solamente Dios la pudo hacer. En mi graduación hizo cosas por mí. Le voy a contar dos. Dos le voy a contar. Le voy a contar tres. Voy a ser breve. Había un profesor que no me quería dar un examen un día. Y ese día yo tenía choque con otra materia. Y él dijo una cosa. El, Uno de los muchachos le dijo al pastor, en esa aula éramos 77 alumnos. En la UAS, en la Universidad del Estado, entran cualquier cantidad de personas. Yo levanté la mano y le dije, mire, profesor, yo tengo un examen final este día. Y él dijo que si yo consideraba la otra materia más importante que la de él, digo, no, profesor, lo que pasa es que él fijó el día primero que usted. Entonces, a mí me gustaría saber si usted me lo puede dar en otra sesión, porque él tiene otra sesión. Y uno de los muchachos que estaba al frente le dijo, dele una oportunidad, profe, que ese hombre es un muchacho cristiano. Cuando él le dijo así, fue como que se le metió el diablo a ese profesor. Eh, Él le dijo, ¿cómo que una persona como usted, bachiller universitario, todavía está creyendo en esa vagabundería de Dios? Y él dijo, ni a Jesucristo que resucite yo le doy ese examen. Así que olvídese de eso. Si usted no toma ese examen ese día, usted hágase de cuenta que esta materia usted la quemó, la quemó, la reprobó. Y yo le dije, y yo me quedé callado. Y uno de los muchachos dijo, ay, Reimer, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Yo le dije, no, él simplemente, el tema no es conmigo, él dijo Jesucristo. Él dijo que ni Jesucristo que resucite, él la va a dar. Y yo dije, su pleito no es conmigo, ya eso yo se lo dejo a Dios. Yo fui a tomar mi examen, el primero, el de él, no pude ir, pero adivínenme qué. Él no llegó al curso, él no llegó ese día, no pudo dar el examen. Yo le dije a los muchachos después, ¿y qué pasó? ¿Cómo le fue? Dijo, no, el profesor no fue. Y digo, ¿y qué pasó? No, él llamó que se le pincharon dos llantas del vehículo, dos neumáticos, dos llantas se le poncharon, no pudo llegar. Digo, ah, ok. Entonces la semana que viene lo vamos a tomar el examen. Cuento largo, corto. Él dijo que en Jesucristo solo iba a dar el examen, ¿verdad? Su esposa está limpiando en la casa, le cayó la vitrina encima. Todos los jueves le pasaba algo. Al hijo se le rompe un brazo. Le da neumonía al pastor. Yo lo último que le dije al Señor, Señor, dale una oportunidad. Ya suelte ese hombre, Señor. Ten misericordia de él. Él, perdónalo porque él no sabe lo que hizo. Final del cuento, el que fue a dar el examen por él fue el sustituto del profesor. Yo pude tomar mi examen y pasar la materia. Otra cosa que me pasó, ¿qué me pasó? El día que me voy a graduar, no, 2 días antes de mi graduación, eso se aprueba, tiene que ir a un consejo y a mí no me habían publicado una nota y yo busqué a esa profesor, fui a la casa, le dije, profesor, aquí hubo un error. Yo me moví cielo y tierra y, y y conseguí mi nota, la llevé al decanato, pero hacía falta la nota, la firma del decano para que esa nota fuera sentada. Y yo decano para arriba, decano para abajo, decano para allí, no lograba dar con el decano de la facultad.
y me dijeron, mire, el decano vino hoy, pero está en una reunión con el consejo disciplinario de la universidad. Había un tema con un profesor ahí. Y yo fui para que el decano me firmara eso. Y la secretaria me dice que no, aquel me dice que no, nadie me da acceso al decano, como que el decano es el presidente, yo no sé de dónde, de Rusia, de los Estados Unidos, yo no sé. Esa es la máxima autoridad y yo no tengo acceso a ese hombre. Bueno, pues déjeme decirle que a mí alguien me dijo en dónde era la reunión en donde él estaba. El de seguridad me dijo que yo no podía entrar. La secretaria me dijo que es imposible que me olvidara de eso, que pensara en el próximo semestre y en la otra graduación. Y yo dije, eso es imposible, faltan 2 días. O es hoy o es hoy. Y me dijo, no, bachiller, pues usted perdió simplemente. En la próxima graduación usted se va. Yo me atreví a dar la vuelta, toqué la puerta y ella me dijo, ¿qué usted está haciendo? Seguí derecho al pasillo, digo, en el nombre de Jehová yo voy a tocar esa puerta y a mí me van a abrir. Toqué la puerta, bajó el de seguridad, bajó todo el mundo. Y cuando yo toqué la puerta, adentro abrieron. Y la muchacha dice, perdón, señor decano, y a todo el consejo que están aquí, perdón. Y yo le digo, señor decano, yo quiero hablar con usted. Y el de seguridad me agarra el otro, me agarra aquel. Y él dijo, ¿qué le pasa a ustedes? Suelten a ese joven. Y él me dijo, pero tranquila y amablemente, dígame, bachiller, ¿qué usted desea? Pero yo tengo a dos tipos de seguridad detrás de mí que son como dos perros bulldog que están locos por comerme. Una secretaria histérica. Y él me dice, muy amable y sonrientemente, y ese no es el comportamiento normal del decano. Él me dijo, tiene que ser algo muy grande que usted se atrevió a tocar esa puerta. Digo yo, sí, señor. Mire, me está pasando esto y esto. Y él dijo, con muchísimo gusto, ¿qué usted necesita que yo le firme? Y hizo así, tomó, lo firmó. ¿Y usted sabe qué dijo ese hombre? Un hombre comunista, un hombre de todas esas cosas. Que Dios le guarde y le bendiga a un joven con tanto valor como usted de haberse atrevido a tocar esa puerta en pleno consejo disciplinario. Que Dios le guarde en su camino. Secretaria le dijo, tome ese documento y llévelo inmediatamente al registro para que ese bachiller pueda graduarse el miércoles, no, el jueves, era un jueves, el jueves él pueda graduarse. Y volvió y me lo repitió, que Dios le acompañe siempre. Y yo dije, bendiciones de Dios. Le puedo contar cómo Dios en el consulado, en un momento de mi vida, yo perdí mi visa, perdí mi cosa, y yo sin documento, ustedes no se imaginan cómo Dios, porque a mí fue Dios, que Dios con ese testimonio, yo sí lo puedo contar, cómo Dios a través de ese cónsul, sin evidencia. Ese cónsul me dijo a mí, usted es joven, usted es soltero, usted es profesional, usted no tiene arraigo en su país, usted tiene todas las condiciones para quedarse en los Estados Unidos. Y él me miró así. Y ese hombre se quedó mirándome. Y yo le dije, lo único que yo tengo es mi palabra. Y yo le doy mi palabra a usted como cristiano que yo no me voy a quedar en los Estados Unidos. Yo quiero ir a ver a mi abuela, quiero estar con ella y yo solamente necesito que usted me dé 5 días. Y él hizo así, se quedó mirándome y él me miraba a los ojos y él me miraba. Ese hombre se quedó mirándome a mí. Ahí tuvimos una mirada amorosa, ese cónsul y yo. Yo recuerdo sus ojos azules. Y ese hombre me miró, pero de una forma penetrante, y yo le digo que literal duramos más de 1 minuto ahí. Él me miraba. ¿Qué ese hombre estaba buscando adentro de mí? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no sé qué él andaba buscando dentro de mí. Y él se quedaba mirándome, se quedaba mirándome, se quedaba mirándome, se quedaba mirándome y me mira y me mira y me mira y me mira. Y yo tenía un folder ahí lleno de papeles de que yo era un estudiante, de que yo era esto. Nada, papeles, esos papeles no eran nada. Papeles, un acta de nacimiento, yo no tenía nada. Y él se quedó mirándome así y me dijo, si uno puede confiar
en la palabra de una persona, eso vale mucho más que unos papeles. Hizo así. Se quedó mirándome, él nunca dejó de mirar. Cogió y él miró, él apoyó un papel, le puso la firma, agarró mi pasaporte y seguía mirándome. Y firmó encima de él un papelito que tenía grapado en mi pasaporte y seguía mirándome y seguía mirándome. Y le puso una firma en un lado y le dijo, y me dijo estas palabras: tenga mucho cuidado con lo que va a hacer a los Estados Unidos. Y yo le dije, sí, señor. Me fui, tuve los 5 días que estuve allá, y antes el sistema que había en este país era muy diferente a como está ahora. Así que yo tenía la posibilidad de volver al mismo cónsul y yo tenía un reto con él, porque él me dijo a mí que tuviera mucho cuidado. Y también me había dicho que un presidente de mi país se había quedado en los Estados Unidos, se había quedado allá. Jorge Blanco se llamaba, se había quedado allá, y que si mi presidente se había quedado, cualquier otro se podía quedar. Y cuando yo regresé, volví a donde ese cónsul. Estoy hablando como de un mes y algo después. Regresé, hice todo, reuní todo mi documento, hice mi cita, y cuando yo fui donde él, usted me recuerda, hice así, le agarré. Mire, usted puso su firma aquí en mi pasaporte. Y dice, oh, ya recuerdo tuyo, ya recuerdo tu caso. Oh, pues usted regresó siempre. Y me dijo, oh, usted es un cristiano que cumple su palabra. La palabra suya vale más que la del presidente de este país. Y me dijo, pase hoy a las 3 de la tarde. Y cuando yo regresé tenía visa múltiple. Desde esa fecha, ya yo nada más deposito. Doña Eusenia sabe, aquí los dominicanos saben, yo deposito y uso visa múltiple todo el tiempo. ¿Por qué? Por ese ejemplo, por ese ejemplo. Y yo le doy gracias a Dios por esas bendiciones. Eh, pero también he vivido situaciones muy difíciles. No todo es bonito siempre, pero sí le puedo decir que de todas ellas me ha rescatado el Señor, y de todas ellas Dios me ha sacado de allí siendo otro hombre, otro ser humano. En la vida hay muchas situaciones difíciles que a veces nosotros nos preguntamos por qué Dios o para qué Dios. Porque cuando Dios elige a un hombre o elige a una mujer, no es un camino bonito lo que nos espera, no es un camino de rosa, pero sí es un camino de grandes enseñanzas y aprendizajes, en donde se llora, en donde se sufre. Eh, yo en la pandemia pasé un momento muy difícil. Eh, en la pandemia o antes de la pandemia, yo vivía en Costa Rica y venía al país cada 3 y 4 veces al año. Yo trabajaba. Eh, me llegó una oportunidad de ir a Costa Rica y allá pude establecer, por la gracia de Dios, una empresa. Y la puerta se me abrió allá y yo estoy haciendo trámites para trasladar a mi familia para allá, irme a vivir para allá. Pero también había otra persona aquí, que era en ese momento mi pareja, que también estaba viviendo sus procesos de vida. Y, y yo llegué a una pandemia aquí con una empresa cerrada por el tema de la pandemia. Y cuando yo llegué aquí, yo pensé que yo estaba casado, que tenía una pareja, pero resulta que ya mi pareja no era mi pareja. Eh, lo complejo a veces de las relaciones de pareja es que depende de dos, no de uno. Porque si dependiera de uno fuera más fácil, pero las relaciones de pareja dependen de dos personas. Y, y en ese proceso también hubo un gran aprendizaje para mí, porque en ese proceso resulta que un gran amigo, estas son las cosas tristes a veces de los testimonios, que a veces la gente nada más ve el lado bonito y no se da cuenta que también uno pasa por situaciones muy difíciles que no quiere vivir. Y cuando descubro que un amigo que también está casado con su esposa, resulta que ahora es la pareja de la que es mi esposa, y yo
yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Porque yo no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo nada. Pero después descubro que mi esposa está en una relación con un amigo que también está casado, que también tiene su hijo. Y aquello para mí fue una locura. Pero no fue eso nada más. La socia me llama y me dice, la pandemia no para, Arturo, ya llevamos 4 meses. Estamos pagando una renta de más de $5,000, 5,700 y lo estamos pagando en la renta con los recursos que están en el banco. Arturo, no hay inscripciones, no hay esto. Yo le dije, mira, entrega el local porque no podemos seguir gastando más dinero. Liquida a los empleados. Entonces, de repente me veo sin mi esposa, sin negocios, con 2 pantalones jean, porque yo vine por una semana para acá. Yo traje 4 pantalones jean, como 8 camisas. Yo traje como la ropa de una semana. Me veo sin familia, sin trabajo, sin dinero, sin dinero, sin dinero literal, porque mi cuenta está en Costa Rica y yo de Costa Rica no podía sacar dinero aquí, nada. Y me veo en el techo de la casa, porque subí al techo del edificio a clamar a Dios. En la pandemia no había nada, todo estaba cerrado. A clamar a Dios para buscar una respuesta de por qué me está pasando todo esto en mi vida. ¿Por qué? Yo no entendía nada de lo que me estaba pasando. Y ahí una vez más, ahí vino la otra caída. Y ahí se manifestó lo mismo que se manifestó el día que yo me convertí. Y ahí yo pude ver también una lucha, pero eso no fue que yo lo vi en sueño, no. Yo subía y me pasaba horas en el techo clamando a Dios. Entonces, como subía Jot en ayuno y silicio, así yo estaba en el techo en la azotea ya del edificio, solo. Todo el mundo estaba en sus apartamentos trancados, no, yo estaba en la azotea y ahí yo dormía en el rocío de la noche porque yo quería que Dios me diera una respuesta. ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, Dios mío? Y cuando tú llegas a tus 50 años en cero, en nada, otra vez lo pierdes todo y te quedas sin nada. No es cómodo. Y yo le puedo decir que yo vi esa noche, una de esas noches. Se lo cuento a ustedes y como que me da un temor, porque quizá alguno pueda decir como que escéptico, como que no pasó eso, Arturo. No, yo vi al diablo, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y no fue que vino un cuento, que no, yo lo vi. Y esa lucha y esa guerra era personal, y esa batalla era personal entre el diablo y yo. Eso no es que Arturo, no, yo lo vi y vi ojos rojos mirándome frente a mí. Y se me hizo la piel, como dice, piel de gallina. Y lo único fue que yo estaba sentado en el suelo, pues ya yo había orado y estaba sentado y estaba hablando con Dios. Y esos ojos se me pararon al frente. Yo me paré de ahí como un rayo. Y yo le dije, conmigo se te hace fácil, pero ven y pelea con Jehová. Yo lo que sé es que esos ojos miraron hacia arriba y eso se desapareció de delante de mí. Y que yo puedo sentir, que yo pude sentir ahí la presencia de Dios. Yo la pude sentir ahí conmigo. Y quien durmió conmigo ahí fue Dios. Y quien me dijo a mí, lo que tú tienes que pasar, tiene que pasar. Y a partir de ahí, muchas cosas han pasado y han sucedido en mi vida que tenían que suceder. Y si ustedes me dicen hoy, Arturo, tenía que suceder, tenía que suceder. Y cuando yo fui al retiro, que hizo la pastora Oceanía, que fueron ustedes allá, el retiro, en Vallaguana, el sitio donde fuimos nosotros, todavía yo estoy luchando con un nudo que hay en mi corazón. Un nudo que yo no sé lo que hay, que no me, que yo vivo y no siento paz. Y yo fui al retiro, y yo fui a hacer mis cosas, y yo sigo dando mi charla, y yo sigo viviendo mi vida, y yo hago mi proceso de reconciliación,
con mi pareja, con mis hijos, con todo el mundo. Mi reconciliación no es que nos arreglamos, pero hubo un proceso de perdón y de terapia, de muchísimas cosas. Pero yo entendí muchas cosas, y las cosas de Dios son como son, y punto. No me voy a volver loco tampoco. Pero el proceso que yo tenía que vivir era un proceso conmigo. Y Dios coronó su proceso de transformación conmigo desde ese momento, donde yo tenía un nudo, donde yo había ido a terapia y yo le había dicho, es que yo no sé, yo busco a Dios, yo hago las cosas como Dios me dice, han pasado cosas en mi vida que yo no le entiendo, pero si tú me dices, Arturo, ¿tú te sientes bien? Sí, yo me siento bien, pero hay algo dentro de mí que no está bien. Yo no sé lo que es. Pero que le dijera algo, me dice la terapeuta, no, y voy a uno y voy a otro, y digo, mira Dios, yo tengo un rollo en mi cabeza y en mi corazón que solamente tú lo sabes. Y yo todavía no sé cómo salir de esto. Pero yo sigo viviendo mi vida, pero sigo pidiendo a Dios. Y yo le puedo decir a ustedes que el sábado en la noche de ese retiro, ¿qué pasó? Yo no sé qué pasó. Yo lo que sí sé es que yo estaba en una de las orillas, en una orilla de las orillas ahí sentado en una silla y la pastora está haciendo un proceso en el espíritu ahí con muchos de ustedes y yo estoy ahí sentado allá en mi esquina y yo lo que sentí que algo pasó por donde estaba yo y lo único que dejó fue una paz y una liberación que a mí me sacaron algo esa noche. A mí me sacaron algo que yo no sé, pero hasta el día de hoy yo no he vuelto a sentir eso que yo sentí, ese pesar. Y entre Dios y yo ha existido y existe al día de hoy un flujo y una comunicación en donde no hay nada en este momento en mi vida que yo pueda decir que lo llevo a Dios y no encuentro la paz. Y Dios me ha dado de la noche a la mañana el negocio que Él quería que yo tuviera. Y que si me cabe duda, yo estoy en donde yo tengo que estar. Y me ha permitido tener una relación con alguien que lo único que yo le puedo decir a ustedes es que Dios bendice y que Dios da paz. Y lo único que yo le puedo decir a ustedes es que a pesar de que el camino pueda ser difícil, Dios te va a poner en el camino que es. ¿Y de qué forma Él lo va a hacer? De la forma que Él quiera hacerlo, porque Dios tiene muchos misterios. Y hoy en día yo puedo ir a Costa Rica porque tengo oferta, pero no me atrevería a dar un paso porque lo que yo tengo aquí es más grande todavía que lo que yo sé que el mundo me puede ofrecer. Y la paz que yo tengo en este momento y con quien yo me estoy relacionando, lo único que yo le puedo decir es gracias, Señor. Y, y la relación que yo tengo con mis hijos es una relación muchísimo más bonita que cuando yo estaba dentro de la casa. Y yo sé que el amor de mis hijos, que usted ver un hijo pequeño, mi hija pequeña ya cumplió 18 años antes de ayer, y la relación que yo tengo con esa niña, yo nunca en mi vida la había tenido. Y cuando un hijo te llama a ti y te dice, papi, yo quiero hablar contigo porque yo quiero que tú me des un consejo, para mí ese es el mejor regalo que me han dado mis hijos. Cuando un hijo te llama porque yo quiero, papi, que tú me des un consejo. Cuando un hijo te dice que yo te admiro, cuando un hijo te dice que yo te respeto, cuando un hijo te dice que yo te amo, yo nada más le dije, Dios mío, gracias, porque algo bien hecho he hecho yo con mis hijos. Y, y hoy en día he pasado muchos momentos difíciles, muchos momentos de bendición, y yo le digo, Dios mío, no la cambiaría la vida. Y en cada proceso que yo he vivido y sigo viviendo, lo único que Dios me deja es un aprendizaje. El mundo me puede juzgar, el mundo me puede tildar de lo que quiera, no sé, pero yo sé que mi vida está en las manos de Dios, que no todo en la vida es como yo he deseado que fuera, no, no es todo en la vida es como yo he deseado que sea, es como es y como de alguna manera Dios también ha permitido que sea. Hubiera querido estar con el negocio que yo comencé y ser un hombre próspero y ser un hombre abundante económicamente. Eso es lo que yo hubiera querido.
Yo hubiera querido realizar mi boda de plata, mi boda de oro, pero no se pudo y Dios tuvo otro camino conmigo. No se pudo. Y en ese camino yo he descubierto mi apego a los hijos, mis niveles de control, súper controlador, hasta un punto de ser manipulador, y Dios me ha enseñado a mí a confiar. El proceso de transformación que Dios inició conmigo aún no ha terminado, y yo soy de los hijos cabezaduras de Dios. Yo lo confieso, pero yo sé que Dios de alguna manera ha estado, está y seguirá en mi vida. Y que como Moisés y como Abraham y como Jacob y como cada hijo de él luchó, pero venció. Y esto me refiero a Jacob. Ya no será más tu nombre Jacob, burlador, engañador, estafador, sino ya será llamado tu nombre Israel, porque peleaste con Dios y con los hombres y venciste. Y yo veo la angustia de Jacob en mi vida. Yo veo las luchas titánicas de Moisés en mi vida. Un hombre con un carácter terrible, un genio impaciente, iracundo, mató a un hombre por su impaciencia, le rompió la tabla de los 10 mandamientos en la cara de Dios, él golpeó a las rocas cuando Dios le dijo, háblale a las rocas, su mal genio, aún a los 120 años, estuvo luchando con su carácter y Dios lo convirtió en el hombre más manso de la tierra. Todos los hijos de Dios han pasado por un proceso terrible de transformación. Y, y todo el que se sienta hija o hijo de Dios ha de saber que, al igual que Cristo, tendrá que vivir su Getsemaní, pero Dios también tendrá su domingo de resurrección para ti, cuando nosotros seguimos y nos entregamos a Él. No es un camino fácil, el camino puede ser un camino escabroso, los pies pueden estar sangrando, pero nosotros vamos a llegar a Canaán, enteros y completos, y salvos por la gracia de Dios. Y al día de hoy yo te puedo decir, Dios sigue dirigiendo mi vida. Hoy no es un día laborable aquí, así que yo voy a aprovechar, luego que termine esta transmisión, yo voy a aprovechar horas de esta mañana para tener una conversación con Dios, porque todavía hay muchas cosas que trabajar. Y yo quiero y deseo cada día estar más cerca de Dios y yo sentir que Dios dirige mi vida. Y uno de los grandes retos que tengo en este año es poder hablar con Dios. Y tú me dirás, Arturo, pero todos los días hablamos con Dios. No, pero no es a ese nivel, no es a ese nivel. Yo quiero hablar con Dios. Y ese es uno de mis grandes retos, ya te lo dije y se los dije. Y saber que yo escucho a Dios. Pero yo escucho a Dios, sí, yo lo escucho a Dios. Pero mi nivel de comunicación con Dios, yo quiero que pase al siguiente nivel, al próximo nivel. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque hasta el día de hoy yo puedo decir que hasta aquí me ha guiado Jehová. Y hasta aquí me ha perdonado Jehová. Y hasta aquí me ha rescatado Jehová. Y hasta aquí me ha salvado Jehová. Y hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y me seguirá ayudando y me seguirá bendiciendo. Y me seguirá cuidando. Y, y en grosso modo, así en resumen, no soy santo ni perfecto. Simplemente un hombre inquebrantable. Un hombre que ama a Dios, que cree en Dios y que simplemente le ha dicho a Dios, acompáñame en este proceso que se llama vida. Gracias y bendiciones. Arturo, de verdad, Dígame, Lili. gracias, gracias. Este testimonio, qué bueno que nos abre el corazón y uno se da cuenta que procesos que pasan uno, lo pasa también uno. Mencionaste la religiosidad. Yo pasé años siendo religiosa.
juzgando, pensando que como leía tanta Biblia, lo que yo entendía tenía la razón. Y la misma Biblia me enseñó que yo no soy quien para juzgar, que lo mío es amar. El testimonio de querer, como ha concluido, tener una relación más íntima con Dios. A veces yo digo, wow, ¿por qué yo no hablo en lengua? No me toca, no importa, no importa. Bendito el que lo hace, Amén, pero así es. también el que lo hace y lo hace sin amor, es simplemente un instrumento que suena. Ese Eso no ruido llega al nada más. Señor. Y eso me hace entender que la religiosidad se vuelve un pecado, porque nos volvemos jueces, y no solamente jueces, abogados y condenamos. Qué bueno que en este proceso el Señor desde la juventud te ha enseñado la paciencia, el amor, el esperar pacientemente, porque no solamente esperar, esperar pacientemente. Qué Pacientemente. lindo que aunque no te reconciliaste en un matrimonio, te reconciliaste con la madre de tus hijos. Y eso dice la palabra, que mientras depende de nosotros, nos mantengamos en paz. Ya fíjate cómo fluye más tu vida, porque no hay enemistad, no hay dolor. Vienen los recuerdos, pero sin dolor, porque eso solamente lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y luego decir que este retiro hermoso que tuvimos en Vallaguana, el Señor sacó de ti todo aquello que tenía que sacar. Por tu frente pasó el Espíritu Santo de Dios y te abrazó hasta el sol de hoy. Ahora, ¿qué dice la palabra? Permanezcamos en su palabra. Ya la palabra que debe haber en tu vida y en la mía y en todo el que está aquí es permanecer, permanecer en Él, conectados con Él, asidos de Él. Y eso nos va a garantizar que no importa lo que nos pase en este planeta Tierra, si estamos arraigados y cimentados en Él, vamos a poder pasar todas las tormentas y Él nos va a sacar a flote. Sabe que Todas. usted dice eso, Dios, hay unos caminos, unas cosas de Dios que son tan misteriosas. Porque yo fui a hacer un taller para allá, en ese retiro. Usted sabe, cuando uno le invitan a predicar, uno va a dar. Yo no estoy pensando que hay nada para mí allá. Yo voy a dar, hacer lo que yo hago, compartir con los hermanos y irme. Y yo di una llorada ese sábado. Yo di Gloria a una Dios. llorada que las lágrimas se me salían y yo me tapaba, pero yo no quiero que me vean llorando. Entonces, y, y cuando yo llegué a esa caseta, y fue que yo di grito de verdad. Porque lo único que yo puedo decirle, Dios mío, gracias, porque yo tenía como un tapón en el corazón y tanto dolor ahí, que aunque yo digo yo perdono, pero eso está ahí. Y es como que me sacaron eso, como que una cuneta está tapada o algo está tapado y le quitan un tapón y como que todo corre así, fluye. Yo no sé lo que pasó, yo todavía no sé lo que pasó ahí. Yo lo que sé que lo que había se fue. Como que me sacaron algo y yo no lo puedo explicar. Yo lo único que sé que yo no entendía, yo lo único que sé que yo lloraba mucho y yo sentía como una liberación. Dios Eso te libera, iba a decir, fuiste Dios libre, libera, no, Dios fuiste libre. libera. Yo Sí, también fui a dar. Yo creí que estaba dando. Yo fui a recibir. así Y por mismo. eso aprovecho el momento, Arturo, para darte las gracias por sacar el tiempo. Recuerda algo y recuerden algo todos. Dice la palabra de Dios, que no estemos atentos a lo que mucha gente hace, sino a lo que digan que hacen, basado en la palabra. Que nosotros sepamos que somos seres humanos vulnerables. Yo te conozco a ti, muy íntimo, tú me conoces a mí íntimo porque hablamos y yo he estado en varios de tus procesos. Lamentablemente, en tiempo de pandemia no estuve ahí y como que sentí un dolorcito, wow, ¿y dónde estaba yo con Arturo? Pero Dios estaba contigo.
Aunque mi padre y mi madre me dejaron, yo estaré contigo, dice el Señor. Amén. Y Así es. yo aprovecho este momento para extender una invitación para nuestro próximo encuentro, para que vayamos con la intención de recibir lo que Dios tiene para nosotros, para no ir a juzgar, para no ir a esperar, sino simplemente que Dios transforme. Y Arturo estará formando parte de las personas que estarán trabajando en ese retiro, conformando todo, para que todo salga con la voluntad de Dios, con lo hermoso de Dios y con lo perfecto de Dios, aunque la imperfección de nosotros los humanos. Así que aprovechamos para invitarlos para agosto, en verano. El lugar lo diremos, el precio lo diremos. Trataremos de que sea algo similar en Eh, precio a lo que tuvimos ahora. el de este año en agosto. Anótense en agosto. Qué bueno. Gloria a Dios, lo pidieron porque es Amén. verano. Va a ser un poquito Qué- más cerca de la fecha, no cumple el año, pero se va a establecer en verano, porque así vienen gente con sus hijos, con sus esposos y pueden tomar vacaciones. Así que, así que lo aprovechamos desde ahora, busquen el PayPal, vayan pagando poco a poco y vamos a venir a abrazarnos, a amarnos y a decirnos que Dios es bueno siempre. Arturo, gracias de verdad. Amén. Con Te mucho amo. Ya gusto. yo estaba diciéndole, yo Amén. le estaba diciendo a Julia que te íbamos a pedir que venga segunda parte, porque que tú tienes mucho que dar, mucho que dar, mucho que dar. Queda abierto si quieres venir el lunes que viene, mucho que Bueno, dar. sí, ahí yo podría ver que hay muchas cosas bonitas, porque yo le puedo decir que hasta hay viajes, y específicamente hubo un viaje en que yo digo que la tripulación y todo se salvó. Es lo que yo creo, porque ese avión de que iba para abajo, iba para abajo. Y Segunda yo digo, parte, mira, este avión lo salvó Dios, porque él sabía que aquí adentro iba un hijo de él que no le llegó la hora de morirse. segunda parte. Y Arturo, yo sabes que yo creo que tú resaltes que nosotros podemos ser coaches, predicadores, pastores, evangelistas, psicólogos, psiquiatras, y siempre vamos a necesitar Ay, sí, alguien como aquel pastor ay, que te sí, encaminó a los caminos de Dios, ay, como tu sí. abuela Ramona que te puso el sentir de amar al Padre, como Icumín que viniste a servir, pero también has sido servido. Así que esta segunda parte de Ramón Arturo Reimer la tendremos el próximo lunes, si Dios lo permite. Te reitero mi Amén, amor por ti y te amén, deseo todas las cosas buenas, esos beneficios de Dios en gloria para tu vida. Dios le bendiga. amén, amén, amén. Bendiciones. Yo Un quiero decir algo abrazo. rapidito antes de que entremos a la regla de todos los anuncios y todo esto. Yo recuerdo que Arturo te habla Félix. Yo no sé si tú sabes, el morenito, allá en el Retiro. No sé si tú, ¿Quién? No escuché tu nombre. Félix. Ah, yo sé quién fue, sí. Yo sé de Ok. los, sí, de los que Sí, estaban en este que se adoración. ría, el morenito que se reía mucho, que se ríe Sí, mucho. sí. Eh, yo recuerdo que tú dijiste una palabra ese mismo sábado, una noche ya, y fue que, no sé, o sea, me hace, ¿cómo que es la palabra? Confirma y tú dijiste, a mí no es fácil como hacerme llorar y es